Hola, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Melissa González, soy estudiante del programa de Sociología y hoy vamos a hablar sobre las teorías sociológicas clásicas. ¿Qué es la sociología y cómo se explican los fenómenos sociales? La primera persona en usar la palabra sociología fue Auguste Comte en 1839. ¿De qué se ocupa la sociología? Del estudio de los grupos y agregados sociales. Las organizaciones, las instituciones, los cambios y conflictos sociales, los gobiernos, las relaciones sociales, los sistemas estructurales y las estructuras sociales. ¿Qué pasaba por la mente de esos primeros sociólogos, de esos primeros pensadores? Pues ellos querían analizar los fenómenos sociales de la misma manera como se estudiaban los fenómenos naturales. Resulta que llega un momento histórico donde aparece la sociología en el siglo XIX y nos encontramos con unas profundas transformaciones sociales. Llegamos a la era industrial. Esto es un nuevo sistema socioeconómico. ¿Y qué trae este nuevo sistema socioeconómico? Provoca conflicto, provoca una desestructuración social. Básicamente la sociedad entra en crisis, entonces surge la necesidad de estudiar estas crisis y para eso surge la sociología. Los orígenes de la sociología. Es una ciencia relativamente joven. Aquí nos encontramos con que a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX surge un pensamiento sociológico como consecuencia de los cambios acontecidos en el orden social establecido. Venimos de la Revolución Francesa, la herencia del siglo de las luces. Quedan en las personas unas ideas revolucionarias, se hablaba de la igualdad, de la libertad individual y de la fraternidad. Eran unos elementos que inspiraban las relaciones humanas y empezamos a hablar de algo que se llama la cuestión social. ¿Qué es la cuestión social? Básicamente la existencia de graves problemas sociales. Entonces, surge la sociología y tenemos el primer tema del que trata la sociología, las cuestiones sociales. ¿Qué son esas cuestiones sociales? Vamos a hablar un poquito del contexto. La industria se desarrolla de una manera acelerada, se necesita inyección de capital de las personas adineradas. Aquí nace el famoso capitalismo. Hay un éxodo masivo de personas que vienen de la parte rural a la zona urbana. Se necesita mucha mano de obra, pero estas personas viven y trabajan en unas condiciones que no son las adecuadas. Nos encontramos con pobreza, con hacinamiento, enfermedades, accidentes, explotación laboral de hombres, mujeres y niños. Entonces, tenemos a 4 autores o 4 pensadores de la época que dicen, voy a dar mi opinión sobre la cuestión social. Entonces tenemos a Auguste Comte desde su visión optimista, y él lo que nos dice es que él considera que la solución a la desorganización social está en el consenso. O sea, pues básicamente lleguemos a acuerdos, demos ideas y para que estemos todos de acuerdo como colectividad. Tenemos a Emil Durkheim con su concepto de anomia. Él lo que nos dice es, esta nueva sociedad, fruto de la división del trabajo, se impone la solidaridad orgánica, que es el reflejo de un nuevo tipo de valores. También acuña el concepto de anomia, que hace referencia a la situación social incapaz de integrar a los individuos que se han alejado de la dinámica social. Karl Marx, con su visión materialista, que es los problemas de la vida se le encuentran una fuente real. ¿Tenemos problemas sociales? La culpa es del capitalismo. Él denunciaba las formas de explotación del nuevo modo de producción y la necesidad del cambio mediante la revolución proletaria que conducirá a una sociedad sin clases. Y por último, Max Weber, desde su visión religiosa, representa la tesis de cómo las diferentes culturas a través de sus creencias religiosas desarrollan en mayor o menor medida el capitalismo. Su visión era una relación entre los valores y la sociología. Entonces, tenemos que nace la sociología. El primer tema del que hablamos es la cuestión social. 4 pensadores se animan a hablar de este tema. Entonces ya la sociología no nos va a hablar solo de la cuestión social, nos va a hablar del cambio social, nos va a hablar de la crisis, nos va a hablar del conflicto, nos va a hablar de la acción social, nos va a hablar de las instituciones y la lucha de clases y entre muchos temas más. La institucionalización de la sociología. Tenemos a Estados Unidos como pionero en 1876.
se da por primera vez el curso o la asignatura de sociología en una universidad, y entre el 1889 y 1892 se instaura formalmente la enseñanza en diferentes universidades, y la Universidad de Chicago es la primera en otorgar el doctorado en sociología. En Alemania, entre el siglo XIX y XX, fue el país donde hubo mayor desarrollo de la sociología. Tuvo unos sociólogos con un reconocimiento gigantesco, como tenemos a Karl Marx, a Max Weber, a Ferdinand Tönnies, a George Simmel, Karl Mannheim, entre otros. En Gran Bretaña tenemos la obra de Herbert Spencer, que él tuvo un gran éxito, pero la oposición de la élite académica, ellos no estaban de acuerdo en que estos temas sociales se trataran en las universidades. En Francia, la cuna de la sociología gracias al conde de Saint-Simon, tenemos a Auguste Comte, que fue la primera persona en mencionar la palabra sociología. Tenemos a Émile Durkheim, que es el primer sociólogo que obtuvo una cátedra en la Universidad de Burdeos en 1902. Y por último, en Italia, inicios del siglo XX, dice que tiene una tradición sociológica, sino que su desarrollo fue más lento y se vio perjudicado por la llegada del fascismo al poder. Y vamos con las tan esperadas teorías sociológicas. Yo intenté resumirlas en unas palabras para comprenderlo mejor. Iniciamos con el positivismo de Auguste Comte y su método científico. Auguste nos decía, él pensaba que existe un orden natural de las cosas que puede ser descubierto mediante el método científico. Para Comte se debe aplicar estrictamente el método científico para descubrir las leyes sociológicas. Seguimos con el evolucionismo y organicismo de Herbert Spencer. Él fue de las primeras personas en hablar de darwinismo social. Si uno escucha evolucionismo y escucha darwinismo, como que ya se va haciendo una idea de lo que va a hablar. Existe una estrecha relación entre el organismo biológico y la sociedad humana. Por lo tanto, lo que es válido para los fenómenos biológicos también lo es para los fenómenos sociológicos. Seguimos con la sociología analítica con tres autores muy importantes, Ferdinand Tönnies y sus vínculos naturales. Para él, la comunidad está integrada por personas unidas por vínculos naturales o espontáneos, como también por objetivos comunes que trascienden los intereses particulares de cada individuo. George Simmel, él quería definir qué es sociedad y él es considerado el fundador del formalismo sociológico. Ya vamos a entender por qué formalismo. Para él, una investigación sociológica debe iniciarse con el examen y análisis de un conjunto de formas por formalismo. Relativamente simples, de poca apariencia, pero de cuyo tejido se componen las estructuras colectivas mayores. Es decir, Simmel se enfocaba mucho en los microcontextos, en las microsociedades. Sí, porque estas son las que influían en lo macro. Así lo entendí. Émile Durkheim con su teoría estructural funcional. Su mayor preocupación intelectual fue la influencia de las grandes estructuras de la sociedad sobre los pensamientos y acciones de los individuos. O sea que aquí nos vamos de lo macro a lo micro. Seguimos con la sociología comprensivo-explicativa de Max Weber y su sujeto racional. Él se desvinculó por completo del positivismo. Dijo, los fenómenos sociales no pueden ser explicados de la misma forma que los fenómenos naturales, o sea, nada que ver. Pues los seres humanos poseen una conciencia y actúan con una intencionalidad subjetiva. Él colocó al hombre como un sujeto racional en el centro de la vida social. Seguimos con la sociología dialéctica de Karl Marx y su alienación. Ya sabemos que Marx era materialista, es decir, que a los problemas sociales teníamos que buscarles una causa real, tangible. Él decía que el sistema industrial capitalista había deshumanizado al hombre, o sea, él estaba alienado, era ajeno a sí mismo. Porque el trabajador ya no se veía como una persona, sino que él era como una mercancía que produce un beneficio económico para el propietario de los medios de producción, o sea, sus jefes. Y ahora seguimos
con las principales perspectivas teóricas contemporáneas. Tenemos la estructural funcionalista de Talcott Parsons con su sociedad igual a organismo. Para él, la sociedad era como un organismo, se compone de distintos órganos, estructuras que se complementan entre sí y cada una de ellas cumple una función. Esto hace que la sociedad esté en equilibrio, que no haya conflictos y que dure por un largo tiempo. Seguimos con la teoría crítica. Ellos son, la escuela de Frankfurt, son un grupo de intelectuales neomarxistas. Neomarxistas es que ellos habían tomado como las ideas de Marx, pero habían sido muy críticos porque ellos decían, oye, mira, no todos los problemas sociales es a causa de lo económico. Ellos habían ido más que todo por el tema cultural. Entonces ellos consideraban que la dominación del mundo moderno estaba asociada a elementos culturales más que económicos. De ahí que uno de sus objetivos fuera analizar la represión cultural del individuo en la sociedad moderna. Seguimos con el interaccionismo simbólico de George Herbert Mead y su intercambio de símbolos. El autor sostiene que el lenguaje es lo que nos hace seres autoconscientes, es decir, conocedores de nuestra propia individualidad, y el elemento clave en este proceso es el símbolo. ¿Qué son los símbolos? Pues son como ese lenguaje no verbal cuando se interactúan cuando interactúan varios individuos. Y que cuando estos interactúan se realiza el intercambio de símbolos. Y por último tenemos la sociología fenomenológica de Alfred Schut y su intersubjetividad. A él no le interesaba la interacción física de las personas, sino el modo en que se comprenden recíprocamente sus conciencias, la manera en que se relacionan intersubjetivamente unas con otras. Muchas gracias por acompañarme hasta acá, las referencias bibliográficas. Feliz noche.